Listo, profe, ya he dado inicio con la grabación de nuevo. Chévere. Bien, quedamos aquí. Entonces seguimos en función a los paradigmas de investigación, a los enfoques. El paradigma positivista, pues, es un enfoque cuantitativo que privilegia el dato como esencia natural de su argumentación. En cambio, el postpositivista, el enfoque cualitativo, que hace función a las relaciones y los roles que desempeñan las personas en su contexto vital. Por allí alguien tiene el micrófono abierto, por favor. Entonces, Augusto Comte nos habla que el positivismo, pues, nos señala o nos hace énfasis en función al método hipotético deductivo, el cual es objetivo, ¿sí? Utiliza las estadísticas para extraer los datos. El objetivo de la investigación es explicar, predecir y controlar los fenómenos. Lo que no se puede medir no es digno de credibilidad, dice él. Bien. En cambio hay otros autores como Popper, Kuhn, Lakatos, en fin, otros que dice que centra la parte cualitativa, para ir más positivista, centra su atención en comprender los significados que los sujetos infieren a las acciones y a las conductas sociales. Bien, y utiliza esencialmente técnicas basadas en el análisis del lenguaje, como puede ser la entrevista, el grupo de discusión, la historia de vida, las técnicas de creatividad social, etcétera. Bien, hay mucho más. Y esta es subjetiva. Entonces podemos ver la comparación de un paradigma con el otro y sus enfoques, los que hay que tener muy presente al momento en que ya nos corresponde la parte metodológica, cómo hacerlo, cuáles son los pasos que yo debo seguir para que la investigación dé buen resultado. En función a los métodos de investigación, es el procedimiento sistemático, racional y estratégico, que se sigue en las ciencias para hallar la verdad. A través de pasos, él me va diciendo a mí cómo debo hacerlo. Primero, ¿qué hago? Después, ¿qué hago? ¿Sí? Y así sucesivamente. Voy realizando poco a poco ese procedimiento. Etimológicamente, la palabra método proviene del griego meta, que significa al lado, y odos, camino, es decir, al lado del camino. O sea, debo ir muy pegadita allí, al lado, no me puedo despegar de ese camino, o sea, el paso que yo debo dar, cuáles son los pasos que yo debo tomar. Se puede deducir, por lo tanto, que método sería el camino más adecuado para lograr un fin, el modo de decir o hacer con orden una cosa, procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. El método científico es una serie de pasos que nos conduce al conocimiento científico. Entonces, a través del método, yo voy a obtener conocimiento científico. Entonces, hay que tener muy pendiente esto en función a los pasos que yo debo hacer en función a cada uno de los métodos. El método tenemos aquí. El método hipotético deductivo. Rodríguez y García en el 99 señalaron que este método es un procedimiento que toma unas aseveraciones en calidad de hipótesis, comprueba, deduciendo de ellas lo teórico, inductivo, lo deductivo, lo analítico, ¿sí? Las variables. Podemos ver aquí entonces que se hace a través de un proceso que parte del problema. Después de ese problema, nosotros debemos hacer el marco referencial, el marco teórico y después el marco metodológico. Entonces podemos ver los pasos que hace este método.
Allí se ve que allí en la imagen puede ver un ejemplo de que dice planteamiento del problema, creación de hipótesis. Esas hipótesis, una deducción de consecuencias de esas hipótesis. Se hace esa deducción y se hace esa contrastación. Si es falsada o es verificada. Si es falsada, hay que otra vez rehacer esa hipótesis, ¿bien? Hasta que sea verificada. Y cuando ya se verifica, pues ya es ley, ya es ciencia, ¿sí? Ya es algo que no es refutable. En cuanto al método histórico dialéctico, Gil y García nos dice que busca descubrir y explicar el funcionamiento de la sociedad. Es la existencia social la que determina su conciencia. Es analítico sintético, no acepta la separación entre análisis y síntesis. Es dialéctico, no acepta nada definitivo. Va del estudio de lo concreto de la realidad para descubrir lo abstracto. No separa teoría y práctica, va de lo simple a lo complejo, no existen leyes generales. Entonces, pueden ver que este método, pues, estudia ese constante cambio, ¿no?, que existe en la sociedad, esa parte histórica. Pero tienen que buscar ese origen. Entonces, hay que saber lo que yo voy a investigar, a qué método voy a hacer referencia. Los métodos cualitativos propios de la posmodernidad. El paradigma de investigación que comprende la realización del estudio en un medio natural, interpretando los fenómenos de acuerdo a los significados que tienen para los implicados. ¿Sí? Son inductivos, es decir, interrogantes vagamente formuladas. Las personas no se reducen a variables. Tratan es de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Consideran valiosas todas las perspectivas que encuentren en el recorrido de la investigación. Son humanistas, dan énfasis a la validez, consideran dignos de estudio a todos los escenarios y a las personas. El método hermenéutico, Rodríguez y García nos dice que es la interpretación de los fenómenos estudiados, descubrimiento de los significados de las cosas, ¿sí? Que él interpreta y descubre. El proceso de investigación es el siguiente, ¿sí? El objetivo que se persigue, cuál es la elección de la muestra a estudiar, con qué instrumentos y procedimientos debe seguir. Y la etapa hermenéutica permite descubrir la intención que anima al autor a describir el significado de la acción, es decir, describir la función que la acción va a desempeñar en la vida del autor. Entonces allí podemos ver esa imagen de comprensión y explicación. Me va a permitir a mí interpretar, pero que a su vez esa interpretación va a la explicación y va a comprender. Entonces es algo que va cíclico allí y que una cosa pues lleva a la otra. Entonces, de eso trata este método. El fenomenológico dice que estudia los fenómenos tal como son experimentados y percibidos por el hombre. Permite el descubrimiento de la esencia, intenta ver las cosas desde el punto de vista de los otros, ¿sí? Trata de entender el mundo y sus objetos como son experimentados por las personas. Es descriptivo y es reflexivo, ¿sí? Sus enunciados son válidos en un tiempo y espacio específico. ¿Cuál es el proceso de investigación de este método? Bueno, clarificación de los presupuestos. Tiene una etapa descriptiva. Allí las técnicas para recopilar datos, procedimientos para recabar información. Tiene una etapa estructural, que allí comprende la lectura de protocolos, unidades temáticas, tema de cada unidad, la estructura descriptiva, integración de las estructuras particulares, ¿sí? La triangulación de la información, la discusión de los resultados. Entonces, podemos ver que cada método es diferente.
El etnográfico describe el estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas, ¿sí? Es holística, naturalista, inductiva, fenomenológica, los datos son contextualizados y, bueno, es libre de juicios de valor. La observación es participante. ¿Y cómo es el proceso de investigación del método etnográfico? Bueno, el planteamiento de cuestiones relativas al estudio debe tener su marco teórico preliminar, debe seleccionar el grupo de personas, ¿sí? La muestra, los informantes clave, el comienzo de las entrevistas, recoger la información con cada uno de ellos e interpretar la información. Se utiliza la entrevista en profundidad, la observación es participante y la categorización y análisis de la información que sale de allí, esas categorías y subcategorías en función a lo que es la investigación. Bueno, en las historias de vida, Maldonado nos dice que el sujeto es el centro de conocimiento, trayectoria del sujeto, la realidad social vivida. Cotidianidad como respuesta de los protagonistas, se aplica gran diversidad de temas, el criterio de certeza reside en el sujeto investigado. Bueno, ¿y cómo es el proceso de esta historia de vida? Bueno, una selección del sujeto, se debe seleccionar una persona, se hace la entrevista, ¿sí? Transcripción y análisis de la información. Cuando se hace historias de vida de personas que ya han muerto, pues se debe investigar en función a las personas que estuvieron alrededor de él, los familiares, los hijos, ¿sí? Todo lo que hizo en su trayectoria en la parte laboral, personal. Entonces, allí culminamos lo que son los métodos. Entonces, vamos a dar inicio, a dar paso a lo que es el diseño de investigación. Existe una gran variedad de posibilidades al momento de seleccionar los diseños de investigación. No hay una tipología definitiva. Algunos especialistas opinan en agrupar las investigaciones según el propósito, ¿sí? Las estrategias o según el objetivo, según el problema que quiere indagar, la disciplina en que se encuentra inmerso o simplemente el tipo de nivel de investigación. Entonces, hay que saber muy bien qué es lo que se quiere estudiar para poder conocer el diseño. Está la investigación de campo. ¿A qué hace referencia esta? El investigador recoge la información directa de la realidad. Está referida en fuentes primarias y los datos se obtienen a través de la aplicación de técnicas de recolección de información como el cuestionario, la entrevista y la observación científica. Ejemplo, realizar una entrevista a los directivos de una institución educativa sobre los casos de violencia escolar entre niños de educación primaria. Entonces podemos ver este tipo de investigación, ¿no? Mayormente son de campo, porque uno cuando está realizando investigaciones que uno conoce y que el problema parte de la realidad, pues la investigación es de campo. Si me escuchan, ¿vamos bien? Sí, señora, muy bien, todo claro. Sí, señora. Muy bien, gracias. La investigación documental. Bueno, el manual UPE nos dice que se entiende por investigación documental el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo principalmente en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales, o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y en general en el pensamiento del autor. O sea, hay que, ese tipo de investigación pues lo que hace es que debe investigar solamente en textos, ¿no? En audiovisuales también, o electrónico, pero todo relacionado, o sea, todo lo que está escrito. La experimental. En general es el proceso de someter a un grupo de individuos en un área educativa a determinadas condiciones o estímulos, ¿sí?
A eso le llamamos variable independiente, para observar o registrar estos efectos que se pueden generar o se pueden producir pedagógicamente. Y la variable independiente es ese grupo de estudio experimental. Aquí se manipulan o se controlan las variables. Ejemplo, efectos de la pantalla digital, el rendimiento académico del estudiante. Eso es un ejemplo cuando queremos estudiar eso. Entonces colocamos a todos los niños y me planteo las preguntas, lo que yo quiero observar, lo que yo quiero ver, y entonces hago ese experimento allí con todos ellos a la vez para conocer cuál es el resultado y qué es lo que se está dando. La no experimental dice que es cuando el investigador se limita a observar, o sea, no observa mucho los acontecimientos sin intervenir en los mismos. Entonces se desarrolla una investigación no experimental. Es decir, no se manipula ninguna de las variables en ningún momento. Ejemplo, las conductas violentas en los estudiantes de educación secundaria. Entonces, bueno, los niños son violentos. Sí, los niños y todos los de básica son violentos. Pero él se limita a observar esos acontecimientos. El nivel de investigación está determinado por la profundidad con que se abordará el problema educativo planteado. Es importante señalar y justificar el nivel adoptado por el investigador si se trata de exploratoria, descriptiva o explicativa. Bien, aquí podemos ver esos tres niveles. La exploratoria, pues, es una investigación que se efectúa sobre un problema educativo poco conocido o estudiado. Sus resultados constituyen una visión general aproximada de dicha indagación. Un ejemplo, las primeras investigaciones sobre los factores del embarazo en adolescentes menores de 15 años. La descriptiva, bueno, la investigación consiste en la caracterización de un hecho o un fenómeno educativo o también dirigido a un grupo de individuos en el sistema educativo con la finalidad de establecer su estructura o comportamiento. Ejemplo, estudios sobre las características socioeconómicas de los estudiantes y de las universidades públicas. La explicativa se encarga de indagar el porqué de los hechos educativos mediante una relación de causa y efecto, ¿sí? Un ejemplo, un estudio de los efectos del software educativo sobre el rendimiento académico de un grupo estudiantil. Entonces vemos aquí el nivel de investigación, conocer cuál se adopta más al objeto de estudio. Técnicas e instrumentos de recolección de información. Eso me va a permitir a mí, dependiendo de la investigación que estoy haciendo, con qué instrumento y con qué técnica voy a trabajar. Bien, dice, son las distintas formas o maneras de recoger la información del hecho educativo. El investigador debe estar relacionado íntimamente con la técnica de recolección de datos, es decir, la observación directa, la encuesta, que dentro de la encuesta está el cuestionario y la entrevista, el análisis de documentos, de contenido, entre otros. Y también con los instrumentos. Debe conocer muy bien con qué instrumentos se va a trabajar, si hay algún formato, si hay alguna ficha, si debo realizar las guías de entrevista, o si voy a hacer una lista de cotejo, o si voy a trabajar son equipos audiovisuales, voy a trabajar con el computador, con escalas, con cuadro estadístico. O sea, hay que conocer muy bien el método para que me diga a mí con qué técnica y con qué instrumento yo voy a trabajar. Bien, cuando yo señalo la observación, Ríos Castilla dice que la observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y considerando todos los acontecimientos que tengan relación con el objeto de la investigación. Entonces, según esa observación, se divide en dos, en la participante y en la no participante. En la participante, pues, se involucra el investigador directamente con el grupo o la comunidad a estudiar, ¿sí?
Y el no participante, pues el investigador está en contacto con la comunidad sin participar, él no participa. Se comporta como un espectador. También es conocido como observación simple o indirecta. Entonces allí hay dos tipos de observaciones y que uno hace énfasis a con cuál de las dos es que está trabajando. La entrevista, Hernando Fernández y Batista dicen que la entrevista es una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, es decir, entre el entrevistador y el entrevistado o entrevistado, ¿sí? Si se hace de manera individual o si se hace de manera focal, ¿bien? Entonces, es una reunión, es un conversatorio. Es un conversatorio porque de allí suelen salir subcategorías muy importantes para la investigación. Y esto es muy bonito de la parte cualitativa porque allí nos da a conocer, podemos generar otras ideas para otras investigaciones más adelante. Las investigaciones cualitativas no cierran allí. De allí podemos partir hacia otros temas de investigación. Bien, entonces podemos ver aquí esta imagen que me enseñaron a mí la entrevista. Es por el número de personas a quien se dirige y por el nivel de estructuración. Entonces, según el número de personas, puede ser individual o puede ser un grupo focal. Y por el nivel de estructuración, yo digo si es una entrevista no estructurada, semiestructurada o estructurada. Bien. Entonces, cuando yo digo de la parte individual, una entrevista por el número de personas, entonces individual, cuando a los sujetos se les entrevista de uno en uno, cuando usted hace esa entrevista solo. Dos nada más, el entrevistado con el entrevistador. Esa interacción que hay entre ellos. Cuando es un grupo focal, cuando se entrevista simultáneamente un grupo reducido de personas. La investigación cualitativa, en este caso, estos grupos son pequeños, 3, 4, 5 personas que permitan obtener una información, recabar esa información importante, ¿bien? No son números grandes como lo hace la parte cuantificable, que son 18, 21 o 30, dependiendo de la población, ¿bien? Entonces, la entrevista no estructurada, se realiza la entrevista haciendo una o dos preguntas muy generales, pero que dentro de esa una o dos preguntas surge y la conversación pues se da sin ningún, como quien dice, ni tiempo, o sea, no es nada, es muy amplio, por decirlo así. Sí, en el conversatorio ahí van surgiendo muchas cosas. La semiestructurada se elabora una guía que contiene pocas preguntas abiertas y que son orientadas a conseguir cierto tipo de información. La estructurada se elabora una guía de entrevistas que contiene mayor número de preguntas, son muy puntuales, pero que dan lugar a obtener comentarios por parte del entrevistado. Entonces uno determina qué entrevista me sirve a mí para la investigación que estoy realizando. La encuesta, bueno, según Juni Urbano, dice que es la técnica de obtención de datos mediante la interrogación a sujetos que aporten información relativa al área de la realidad a estudiar. Sí, esto es hacia la parte cuantificable. ¿Cuál es el instrumento de esta técnica? Es el cuestionario. Urbano dice que es un formato redactado en forma de interrogatorio, en donde se obtiene información acerca de las variables que se van a investigar. Puede ser aplicado personalmente, por correo, en forma individual o en forma colectiva, ¿sí? Es cuando nosotros damos ese cuestionario de 20, 30 preguntas y a veces la respuesta es sí o no, o el siempre, casi siempre, nunca, casi nunca, ¿sí?
Entonces, tienen varias opciones. Después nos encontramos el escenario de los informantes claves dentro de la investigación cualitativa, ¿sí? Dentro de la investigación cuantitativa es la población y la muestra. Pero en la investigación cualitativa hablamos de escenario y de informantes claves. Para mí, ella dice que el escenario es el contexto de investigación, el ambiente, el espacio, el territorio o el lugar donde surgen los acontecimientos que permiten explicar la realidad con los protagonistas de estudio. Bien, entonces, es decir, el escenario se toma como el espacio físico, ambiental, organizacional o lugar donde se encuentra inmersa la realidad investigada. El mismo debe delimitarse desde todos sus aspectos constitutivos. Los informantes o los actores claves, Córdoba dice que es el individuo o con conocimiento sobre el problema de objeto de estudio. Este tipo de información es muy valiosa para la investigación. O sea, si están estudiando comportamiento en los niños, entonces son niños. O si están investigando las estrategias pedagógicas en los docentes de tal institución, pues es a los profesores. O si de repente están estudiando la relación de niño con padre y representantes, pues entonces son los informantes claves, son los niños y son los padres y representantes. Entonces hay que saber cuáles son los informantes con los que yo voy a trabajar. Bien. Para que un instrumento tenga validez, debe pasar por un juicio de expertos. Bien. Y este juicio de expertos se da a través de varios profesores. En este caso, por lo menos en la tesis doctoral, debe pasar por 4 doctores que conozcan del tema. ¿Sí? Sí, por lo menos todos los 4 no conocen del tema, por lo menos 2 que conozcan del tema y 2 hacia la parte metodológica. Y con experiencia en la investigación educativa. Con que tenga experiencia en educación es más que suficiente para que haga esa validación del instrumento. Cuando se valida el instrumento hay que conocer cuáles son los objetivos. Bueno, primeramente el título, obvio. Y después los objetivos de esa investigación, ¿sí? Y la categorización inicial de la investigación. De esa manera, nosotros hacemos la validez de ese instrumento. ¿Qué tengan ustedes? ¿O vamos bien? ¿Sí? Vamos bien, sí, señora. Sí, señora. Bueno, sí, señora. Con esto cerramos lo que es esta parte. Bueno, muchas gracias. Me contenta que pues haya quedado muy claro cada uno de los puntos, ¿sí? Lo hago de esta manera, sí, siempre lo escribo, me gusta hacer con ejemplos, todo para que puedan comprender de esta manera. Sí, señora, quisiera pedirle el favor de si nos puede cargar las diapositivas a la plataforma. Es que preciso se me cayó el internet y perdí cierta información. Muchas gracias. Sí, claro que sí, yo les comparto bueno, cerramos aquí con una frase de Paulo Freire que dice, por favor, cerrar los micrófonos. Por favor, cerrar los micrófonos. Cerrar gracias. micrófonos. El profesor Adriano Muñoz. Enseñar no es transferir uno.
Ok, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades. Compañera Adriana Muñoz, por favor. Doctora Evelyn. Déjeme. Oli, Bien, tenía el micrófono gracias. Les decía. abierto. Hoy Sí, señor. tenía el micrófono abierto. No, es que le voy a comentar que creo que usted tiene la oportunidad de cerrar micrófonos a los integrantes, como es la clevara de la Sí, sí. Lo que pasa es que tenía que salir. Sí, Sí, profe. señor. O si no, en otra oportunidad nos concede permiso alguno de nosotros y nosotros le colaboramos de pronto como moderador en caso tal de asustar a alguien o cerrar micrófonos. Sí, gracias. Sí, señora. Así es. Bueno, cerramos aquí esta parte de enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Entonces son palabras muy sabias de que uno dice, cónchale, pues sí, ¿no? Uno aprende mucho de las personas con el que interactúa, con el que recibe ese conocimiento, con el que va mejorando ese conocimiento que tiene y obtiene un aprendizaje significativo, ¿no? Aquí podemos ver la primera actividad. Y la primera actividad es en función a un ensayo. Entonces, ¿qué debe tener ese ensayo? Bueno, debe contener en su estructura un inicio, un desarrollo y un cierre. Ya ustedes saben cómo hacer un ensayo, sin embargo, ahorita vamos a retomar algunas láminas por allí para en torno a los paradigmas, enfoques, tipos y métodos de investigación. Bien, de eso va a ser el discurso de su ensayo. Usted le coloca el título que usted quiera. El ensayo es una producción escrita que debe poseer citas y referencias que cumplan con el rigor científico. El mismo debe tener una extensión de 3 y 6 páginas, sin contar la portada y la referencia. Debe ser estructurado y debe ser revisado en función al manual UPEL. Bien, ¿alguna pregunta en función a la actividad? Sí, profe. Referente a las citas y referencias, Dígame. ¿existe, digamos, algún formato especial, referente especial a seguir actualizado en cuanto a las citas y referencias? En el manual UPEL está, profe, dependiendo. Si usted hace una cita de un libro, de una revista, de una fuente electrónica, ¿sí? O de un libro impreso, o un libro digital. En función a lo que usted vaya a utilizar, esas citas debe realizar la referencia también. ¿Bien? ¿Cómo es esa cita? Si esas citas son menor a 40 palabras, mayor a 40 palabras. Entonces, en función a eso está el manual UPEL. ¿Ustedes tienen el manual UPEL? Está en la plataforma que usted nos comparte o está en otro lado, porque como no sé bien sobre ese manual, no lo conozco. No, profe, el manual... Yo se los puedo compartir. Sí, profe, por favor, porque no lo hemos visto en la plataforma. ¿No? Sí, no, sí, el manual no lo tenemos, entonces es como para uno, digamos, a partir de ahí poder, digamos, hacerlo de la cita y las referencias y no sacar de otra parte, ¿no? Sino tener como un criterio de unicidad. Ok, perfecto. Yo se los comparto. Ok, entonces tenemos esa primera actividad. Doctora, perdón.
que tenemos entonces ya lo que es la primera actividad, Quería la hacerle cual una deben pregunta, realizar, doctora. y vamos aquí refrescar un poco cómo realizar esto. Sí, señora. Al comienzo usted decía que la actividad era en parejas. Esta también se puede realizar en compañía de parejas. Sí, compañera. Lo puede hacer individual, lo puede hacer grupal, como usted quiera, profe. Sí, y se monta individual. No, ella dijo Las que dos la puede ser. Pero es que usted al principio dijo que la actividad se hacía individual, pero en la plataforma se montaba individual por la nota. Eso es lo que quiero aclarar. Sí, señora. Profe, qué pena. Es que de pronto se ha generado una confusión o bueno, yo me enredé en algo. O sea, son dos actividades, un informe y un ensayo. Ya nos dijo cuál era como, digamos, como la base del ensayo, pero las dos actividades se pueden hacer grupal, o sea en pareja, o sea de 3 personas, y cada uno, en caso tal, se sube. Si es de 2 o de 3, todos los subimos al entorno mencionando en la portada quiénes son los integrantes de la actividad, ¿verdad? Sí, señor, eso entendí. Bueno, yo A creo mí que también, yo entendí yo lo entendí mismo. lo mismo, pero entonces Exacto. En la solamente estamos portada, hablando si de trabajó dos. Juan. Sí, O sea, hasta el pues momento solo estamos hablando de dos actividades, un ensayo que vale un 50% y un informe que vale un 50%. Eso es lo que se ha hablado hasta el momento, ¿verdad? correcto. Vale, listo. Muchas gracias. Sí, señor. Hasta ahora no tienen las pautas, pero el ensayo, faltaría lo del informe. Ah, bien, bien, exacto. Gracias, muy amable. Doctora Jacqueline, bueno, pues ya, como veo que su merced va a compartir las diapositivas sobre el ensayo, ¿será que esas también nos las pueden compartir cuando termine, pues, el proceso? Se le cayó a la doctora, ¿cierto? Se le cayó el internet. Sí, sí, señora, parece que sí. Toca esperar un poquito a ver si se conecta otra vez. De nada, mi amor. Compañera Julie, por favor, apagar el micrófono, gracias.
pena, se me cayó la conexión del internet y me logré conectarme del celular. ¿Sí me escuchan? Sí, señora, así la escuchamos. Bueno, mientras el internet se establece, pues yo le voy conversando por aquí. No sé si el profe está grabando en función de lo del ensayo. Yo le paso la lámina, no importa. Yo estoy Bien, grabando todo, entonces, yo estoy grabando todo, o sea, desde el inicio, muy solamente bien. hice la pausa a la hora El de ensayo acceso. Chévere, profe, gracias. Entonces seguimos. El ensayo, dice, es una composición en prosa de extensión moderada en la que el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado y presenta una interpretación subjetiva y libre sobre un aspecto de la realidad. Su misión es plantear cuestiones y señalar caminos sin llegar a soluciones Profe, firmes. perdona, interrumpo. Entonces, de eso se trata. Perdón, ¿estás compartiendo ¿Me diapositivas? escuchan bien? Exacto. No, Primero, ella no se veo. conectó desde el teléfono. Ella manifestó que se conectó desde el teléfono porque se le cayó la conexión. Entonces, mientras tanto, dando las pausas y nos pasará las diapositivas para que nosotros nos apoyemos. Ah, ok, listo, gracias. Ay, gracias, muy amable. Bien. Entonces le decía, por aquí creo que me está llegando el internet. Sí, pueden observar la lámina. Sí, señora. Claramente, sí, señora. Ay, qué bueno, me llegó el internet, bendito Dios. Entonces le decía que el ensayo es una composición en prosa de extensión moderada, o sea, no podemos extendernos, por eso yo le decía de 3 a 6 páginas, la parte ya del desarrollo, sin contar la portada y las referencias, ¿bien? Entonces, en la que el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado y presenta una interpretación subjetiva y libre sobre un aspecto de la realidad. Entonces, ustedes ya saben sobre qué aspectos van a trabajar allí. En el aula van a conseguir unos documentos, pero ustedes, como profesores, como investigadores, pueden ampliar allí esa información. Bien, ¿cuáles son las características del ensayo? El ensayo es breve y destinado a lectores especializados. Es de estilo literario, aunque trate de temas científicos, culturales y artísticos. Debe ser claro, sencillo, ameno. Contiene la opinión personal del autor en cuanto al tema tratado. Puede estar dirigido a lectores no especializados, pero con cultura suficiente para interpretarlo. Propone la difusión de determinadas opiniones sobre temas muy variados. Puede ser biográfico y didáctico. Por lo general trata de temas de actualidad. Entonces, pendiente cuando escriban, por favor, ¿sí? Es un ensayo, como quien dice, científico, académico. No podemos escribir como hablamos. Escribimos en tercera persona, no en primera persona. Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos presentes al momento de escribir el ensayo. ¿Cuál es la estructura del ensayo? Y estaba en la última lámina de las otras diapositivas. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pero que yo esos títulos no los voy a colocar. Todo va a ir inmerso y a medida que yo voy leyendo,
Se sobreentiende que el primer párrafo que yo lea es la introducción, ¿sí? Después viene el desarrollo y por último la conclusión. El desarrollo pues es más amplio. Bien. Entonces, la introducción aquí hace mención, bueno, debe contener oraciones relacionadas con el tema que atraigan el interés del lector. Se expone el qué y el quién sobre el tema del ensayo. Se puede enumerar o describir los puntos sobresalientes que se abordarán en el cuerpo del ensayo. Un ensayo extenso puede tener varios párrafos de introducción, pero como este es un ensayo corto, pues con un párrafo es suficiente. Bien. En cuanto al desarrollo, se exponen los argumentos o razones que sustentan el escrito. Cada párrafo debe tener una idea central y alrededor de esta se elabora el párrafo. Las ideas centrales deben acompañarse de ideas secundarias que ejemplifiquen y apoyen la idea central. Aquí en el desarrollo ustedes es donde van a colocar esas citas textuales. ¿Bien? Esa cita es la que va a sustentar su escrito. Recordemos que usted hace la cita y hace ese análisis, esa reflexión, su opinión en función a lo que el autor está diciendo. ¿Bien? Allí dice, cada idea debe tener, o cada párrafo debe tener una idea central y alrededor de esta se elabora el párrafo. Recuerde que cuando nosotros hacemos un ensayo, pues tenemos muchas ideas para hacer, ¿sí? Idea central, por lo menos en esta tenemos que es enfoque, paradigma, método. Entonces, de cada una de ellas hay otras ideas que la acompañan, ¿verdad? O ideas secundarias. Entonces hay que tener cuidado con eso. Saberlas, como quien dice, acomodar. ¿Bien? Y ejemplificar cada idea. Entonces, eso es lo que va en la parte del desarrollo. Cuando yo voy a concluir, pues voy a resumir las evidencias o los planteamientos presentados en el cuerpo del ensayo. También se podrá incluir una oración que reafirme el objetivo principal del ensayo. O también pueden hacer un comentario final, una conexión con otro tema o el planteamiento de preguntas o inquietudes. De esa manera, usted cierra su ensayo. Algo muy importante, unos tips muy importantes para cuando usted elabore su ensayo. Entonces, paso para escribir un ensayo. ¿Qué debe hacer antes de sentarse a escribir? Bueno, deben seleccionar el tema conocido y de su interés. En este caso, ya saben sobre qué es. Van a identificar el punto de vista a desarrollar, ¿sí? Van a desarrollar un esquema con las ideas principales y secundarias. Sabemos muy bien que cada uno de nosotros utilizamos una técnica, un instrumento, un recurso para estudiar o para aprender algo, ¿verdad? Ya sea una exposición, ya sea una clase magistral, alguna actividad en el colegio, en este caso en un ensayo. ¿Qué debo hacer yo? Entonces yo hago ese bosquejo, un papel, bosquejo esas ideas principales y secundarias en función a lo que yo voy a escribir. Entonces, ¿qué hago? Busco información sobre cada uno de esos aspectos y esas ideas que están allí. Y, bueno, identifico el vocabulario, puedo tener citas, estadísticas, noticias, antecedentes, todo lo que concierne al tema, pues yo debo buscar y obtener esas informaciones. Bien, eso es lo que yo hago antes de sentarme a escribir. O sea, esa es la tarea número 1. Cuando yo ya tengo todo eso, bueno, durante el ensayo, ¿qué hago? Voy a organizar el escrito, ¿sí?
Dice, no olvidar la estructura del ensayo, estructurarlo bien. Puede comenzar con una pregunta. Eso es estilo de cada quien. Mantenga su propio estilo, pero sin olvidar la cercanía con el lector. Vigile el uso del vocabulario, utilice conectores entre oraciones. Entonces hay que tener presente el discurso académico con lo que yo voy a escribir, cómo lo voy a escribir y qué es lo que voy a escribir. Para poder tener conexión de un párrafo a otro o de una idea con otra, a veces se utilizan conectores. Entonces hay que saber qué tipo de conector yo voy a utilizar, si es temporal, si es espacial, si es de ordenación, de razonamiento lógico. Entonces, saber utilizar los conectores. No es que vamos a saturar el ensayo con conectores, no. Saber estructurarlo y dónde va a ir ubicado. ¿Sí? Después del ensayo dice, su escrito mantiene coherencia e hilo conductor. O sea, usted después se siente y lo va a revisar y usted mira si eso tiene una coherencia y tiene un hilo conductor. Sus ideas se presentan de manera clara e interesantes. Esa es una secuencia lógica de las ideas. Mantiene una ortografía de acentuación, puntuación correctas y adecuadas. Mediante la revisión del mismo se podrá apreciar su estilo personal. Entonces, todas esas características, aspectos importantes, usted debe conocerlo después. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, perfecto. Sí, señora. Aquí hay otros tips muy importantes para el momento de escribir. Infórmese sobre el tema. O sea, antes de sentarnos a escribir, esto es como no. El que ya ha hecho sus trabajos de investigación sabe que parte de los ensayos. Si usted sabe realizar un buen ensayo, esta es la clave del éxito para su trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque nosotros investigamos, nosotros hacemos los bosquejos, nosotros buscamos las citas y las analizamos, las interpretamos, reflexionamos en función a ello. Y de esa manera es como nosotros vamos construyendo lo que es el cuerpo del marco referencial o del estado del arte de la tesis. ¿Bien? Entonces hay que tener pilas con eso. Estos tips son muy importantes. Investigue sobre otros ensayos escritos sobre el mismo tema o temas relativos. Antes de empezar a escribir el ensayo, haga una lista de ideas sueltas o conceptos que desea incluir y ordénenlos de manera lógica. Piensa dividir el ensayo en 3 partes. Ya sabemos cuáles son. Introducción, desarrollo y conclusión. Haga una introducción, no un resumen con sus propias palabras. Relacione una problemática, la opinión de otra persona o cualquier información con su opinión. Aquí puede comparar o puede cuestionar, ¿bien? Puede hacer una serie de reflexiones, tómese un recreo y despeje su mente de ideas antes de volver a releer el trabajo terminado y corregirlo. Esto no pasa con cualquier tipo de trabajo. Con el día a día, con el trabajo, con la casa, con todas las ocupaciones que nosotros tenemos. Y cuando nos sentamos a escribir, dedicamos tiempo, pero mayormente estamos cansados. ¿Qué hacemos? Nos tomamos un recreo, como hicimos hace rato, nos levantamos, nos tomamos un refresquito, miramos algo, descansamos, despejamos la mente y después volvemos a retomar las ideas. Ustedes vuelven a leer lo que ya escribieron y se van a dar cuenta que hay muchas cosas por corregir. ¿Les ha pasado o no? Sí, señora, bastante. Uno cada Sí, vez sucede. que cambia, incluso ideas, suprime, adiciona ese Hasta con la ejercicio. planeación que hacemos para el día a día en el colegio, se sienta un sábado, hace una cosa y después cuando ya va replantea otras cosas. Sí, sí.
Entonces suele suceder así igualito cuando estamos escribiendo nuestras tesis, un ensayo, cualquier escrito. Hay que tomarse un tiempito, relajarse, despejar la mente, las ideas que tiene, volver a sentarse a releer y ver aquí hay cambios y allí pues lo corrige y súper bien. Algunos consejos. El título, déjelo de último. No se mate en la cabeza pensando en cómo se va a llamar el trabajo. No, eso es de último. Ya después, cuando he colocado todas las ideas principales y secundarias y todo, es que florece ese título. Debe ser atrayente y significativo. Escriba párrafos cortos, entre 8 y 12 líneas. Preocúpese que tenga una idea principal apoyada en ideas complementarias. Eso es muy importante. Bien. No escriba como si fuera una lista de datos. No, el ensayo se trabaja por párrafos. Inspírese. Para que el ensayo quede bien, hay que inspirarse. La escritura no es producto de la magia, sino de la perseverancia. Sabemos muy bien que para nosotros escribir y poder tener algo consolidado, debemos ser constantes, perseverantes en función a las lecturas, para enriquecer ese conocimiento que nosotros ya tenemos e ir, como quien dice, alimentándolo para que usted pueda obtener algo en lo que escribe. De la nada no le van a florecer las palabras. Bien, entonces de esta manera cerramos lo que es estas láminas en función al ensayo. Era como para que ustedes refrescaran y retomaran esas ideas de cómo hacer un ensayo. Bien. ¿Alguna sugerencia, algunas preguntas en función a la clase de hoy? Sí, muy buenos días. Hablas con Edwin Abello. Tengo una serie de preguntas únicamente como para aclarar las cosas. Entonces, primero que todo, Dime. Primero que todo, pues yo estaba mirando todas las diapositivas y todo lo que estaba haciendo la presentación y me causó curiosidad de los referentes. No sé si ustedes van a manejar referentes actualizados, me imagino que sí, porque eso es lo que como doctorantes tenemos que empezar a enfocarnos. Entonces, empezar a manejar esos referentes, creo que para tanto el informe como para los ensayos, tratar de manejar referentes actualizados. No sé qué tiempo pueden ustedes manejarlos, si de 2 años, 3 años, pero si vi todas las diapositivas estaban casi del 2000. Entonces, no sé si partiendo desde eso hay que tenerlo en cuenta para ti, o tú lo vas a tener en cuenta en tu calificación, en cuestiones así. Sería mi primera pregunta. No sé si vamos abordando y me la vas contestando una vez y después vamos avanzando. Sí. No hay problema en función, porque mayormente en las tesis doctorales uno siempre busca la fuente primaria, ¿no? Todo lo que va surgiendo alrededor de ella pues son teorías actualizadas, pero por mí no hay ningún problema en función al tiempo en que ustedes busquen esas referencias en función a los tópicos que deben tratar. 3, 4 años atrás, 5 hasta máximo 5 años pueden ser muy bien. Por eso no hay problema allí. Buscando un autor principal, con eso tiene. Ok, en cuanto al parafraseo que nosotros utilizamos casi siempre en la construcción de ensayos, está casi ligado al llamado al plagio. O sea, casi siempre hay que tener en cuenta eso. Plataformas que de pronto puedas tú orientarnos o para que de pronto no entremos en ese texto del parafraseo que utilicemos a un plagio. ¿Hay alguna cuestión que puedes recomendar? O únicamente lo escribimos y tal cual no entra a revisión? Sería mi segunda pregunta. Sí, nosotros no estilamos a utilizar mucho parafraseo, ¿bien? Dentro del manual UPEL está también la parte del parafraseo. Hay que saber señalar eso, ¿bien?
Cuando hay un texto, hay un párrafo allí que está parafraseado, hay que saberlo señalar, porque hay que tener cuidado con el plagio. El plagio es, o sea, cuando yo consigo todo, exactamente todo lo que otro autor ha hecho referencia y no lo he señalado a él como ese referente teórico. Entonces hay que tener mucho cuidado con la parte del plagio, ¿sí? O sea, saber parafrasear, cómo voy a hacer yo ese parafraseo. Y sabemos que cuando es plagio es porque ya hay un porcentaje alto en función a eso. Entonces hay que tener cuidado con ello. En el manual está. Ok, tercero, sí, vamos a utilizar algún tipo de plataforma donde de pronto nosotros esas actividades, para no trabajarlas de pronto planas, tratar de buscar como, no sé, programa, alguna cuestión, donde empecemos a subir los ensayos, la parte investigativa, o únicamente vamos a ir trabajando en función de Word o algún otro texto editado. No le entendí, o sea, para... Es decir, nosotros vamos a hacer un tipo de ensayo, pero lo vamos a dejar así plano para subirlo, o vamos a utilizar algún programa especialmente para eso, o ya es creatividad de cada quien que utilice una plataforma donde pueda subir. De pronto quiero montar en trabajo colaborativo con mi equipo de trabajo, montar mi actividad y darle el link para poder entrar, o tiene que ser específicamente en algo plano que es los editores de texto. No, puede ser creatividad de ustedes, pero debe estar en el aula virtual. O sea, si es un link o algo, deben colocarlo allí, subir allí la actividad para poderla evaluar y que haya constancia de que usted realizó la actividad. Ok, gracias. A la orden. Profe, yo tengo una pregunta. Vamos a utilizar, bueno, bueno, algo similar al del compañero anterior, pero si lo vamos a hacer dentro de un documento plano editable, ¿vamos a utilizar alguna plantilla o es de libre albedrío? No. Eso ya es creatividad de usted. Lo único que debe contener el ensayo es el título, inicio, desarrollo, cierre, referencias, saber citar, utilizar el manual UP y del resto ya es creatividad de ustedes. Listo, perfecto, profe. Entonces, yo sí le agradezco si usted nos hace el favor y nos comparte las presentaciones las de PowerPoint y pues para que cuando yo consolide la actividad de pronto de la grabación, poder adjuntarles a todos de una vez las plantillas para si alguien las requiere. Chévere, está muy bien. Yo en un momento, ahorita que ya estamos finalizando, en un ratico yo se las comparto, ¿sí? O en la tarde se las comparto para que ustedes pues la tengan por allí. Profe, las fechas. Muy buenos días. Ok. La fecha, a mí me dieron, ya les voy a mirar aquí el calendario. Ok, hoy es 24, nuestras clases hoy y el próximo sábado, que es primero. Sin embargo, después tenemos 2 semanas más para culminar las actividades. Bien. Entonces vendría siendo, ya le voy a decir, para el sábado 15 ya hay que tener las 2 actividades en la plataforma. ¿Sí? Ah, ya, sí, profe. Entonces, ahí también, pues yo soy el que le dije de la corrección de las fechas, también porque en la plataforma aparece para el 10, si no estoy mal. Ok. Sí, lo que pasa es que se montó muy rápido eso y hay que corregir allí algunas cosas, pero no se preocupen por eso. Aún tienen tiempo para ir realizando la actividad. Profe, la información que nos va a compartir su merced la comparte a la plataforma directamente, o sea, las diapositivas y el manual. Se las puedo compartir por el grupo WhatsApp. Ah, listo, vale, gracias. Sí, dígame, profe Luz.
O sea que el informe, igual manera lo realizamos debe estar subido al 15, sábado 15 de octubre. Sí, señora, esas dos actividades tienen fecha hasta ese día para subirla. La pueden subir en cualquier momento cuando ustedes consideren, pero esa es la fecha tope que estoy manejando. Perdón, he visto, o sea, estaba acá atenta, pero no sé si de pronto la diapositiva está como malita. Mire las técnicas del ensayo, qué es lo que uno va a investigar y todo, y el informe es sobre qué, ¿lo mismo? Ese formato debo arreglarlo porque allí en la plataforma están dos, entonces yo voy a unificar y en la plataforma va a estar el formato para poderlo concretar, pero hay que esperar la próxima clase para poder conocer cómo lo vamos a hacer, profe. Entonces, por ahora, esta semana hacemos el ensayo y su merced nos instruye al próximo sábado para hacer el informe. Sí, señora. Vale, muchas gracias. Bueno, por nada. Quería preguntarles, bueno, hay una actividad complementaria para el sábado, ¿bien? No tiene ponderación, o sea, no es cuantificable, pero sí me gustaría que todos la hicieran, ¿bien? Le voy a enviar el link para que ustedes observen la película del mundo de Sofía. Quien la haya visto o haya leído el libro, perfecto. Pero es para compartirla el próximo sábado. ¿Bien? Sí, señora, muy interesante ese libro, lo leí, espectacular. Sí, en este caso vamos a ver es la película que hace referencia a ese libro. Quien haya leído el libro, pues puede ver la película para que la vea desde otras perspectivas, ¿no? Señora, gracias. Profesora, buenos días. Sí, buenos días. Una pregunta, ¿podemos pasarle adelantos de ese borrador de ese ensayo para que de pronto nos vaya dando, que eso nos pueden confundir las ideas principales con las secundarias, los conectores, lo que hablábamos del tema de plagio, pues, si estamos mal alguna cosita, entonces podemos de esos borradores, si estamos haciendo eso con tiempo, pasárselos para su supervisión, su guía? Sí, lo pueden hacer a mi correo. Recuerden que creo que en la plataforma le dan una sola oportunidad de subir la tarea. Entonces, allí está mi correo. En el momento que lo haga, me pueden enviar un WhatsApp personal. Profe, por favor, le acabo de enviar a su correo para que, por favor, me revise el adelanto que llevo del ensayo. Entonces, yo allí lo reviso. Bien, allí está mi correo. mjcg09@gmail.com. Profe, disculpa, es que estoy un poquito confundido. Ya sé que en principio es un ensayo, ¿no? Que vale el 50%. Revisando el aula, tomamos, pues obviamente nos dice que el ensayo es sobre lo que desarrollamos hoy en la clase, ¿cierto? Sí. El ensayo que vamos a escribir, le agregamos o citamos los documentos que están como recursos instruccionales dentro del aula virtual. ¿También los tenemos en cuenta? Si usted quiere tomarlos en cuenta o tiene otros autores con los que usted más, como quien dice, tenga gusto, conozca mejor, o eso es, ya ustedes pueden hacer eso. Listo, profe. Y lo otro, pues ya usted ya nos lo ha aclarado. Quedaríamos atentos pues al reajuste, profe, del programa de la unidad curricular, del cronograma de actividades, que allí pues también da las orientaciones, sino que pues revisando, ahí está la orientación de la actividad 2, pero pues no es muy clara, entonces pues quedaría atento. No, para la próxima clase. Sí, señor, para la próxima clase les muestro bien lo que funciona a la actividad. Listo, profe, muchas gracias. Chévere, por nada. Bueno, los espero entonces el próximo sábado. Gracias por estar aquí presente, por discernir, compartir. La próxima clase va a ser más amena, va a ser más didáctica en función a lo que ustedes van a observar. Y bueno,
Espero que tengan un excelente día, acompañado de la familia. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, doctora. Igualmente para usted y su familia. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Una vez cuando tenga la grabación, la comparto el enlace por el grupo donde estamos todos incluidos para de pronto que nos sirva de apoyo a los demás compañeros. Gracias, compañero. Listo, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego todos. Gracias.